Si llevas un tiempo en ventas y sientes que por más que cierras clientes y trabajas duro, sigues estando en el mismo punto, entonces este vídeo es para ti. No importa cuántas llamadas hagas, cuántos scripts memorices o cuántas horas metas a la semana. Si no entiendes por qué no estás escalando, te vas a quedar estancado en el mismo nivel mes tras mes. Precisamente es lo que yo empecé a sentir después de haber estado cerrando como closer en un proyecto Evergreen unos 8 meses seguidos, 10-12 horas de llamadas al día seguidos. Una presión impresionante. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Lo peor de todo es que muchos closers piensan que la única solución es trabajar más, hacer más llamadas, contactar a más leads, meter más presión en los cierres, pero la realidad es que no estás escalando no porque no trabajes lo suficiente, sino porque hay errores invisibles que te están frenando sin que te des cuenta. En este vídeo quiero mostrarte las 5 razones que no me permitieron escalar como closer hasta que me di cuenta de ellas. Vamos allá. La primera razón por la que no estaba escalando era porque seguía operando como un ejecutor, no como un estratega. Al principio todos empezamos igual. Nos dan un guión, nos enseñan cómo responder objeciones, nos dicen qué hacer en cada fase del proceso y simplemente ejecutamos. Y esto es normal, porque cuando estás aprendiendo, lo único que importa es hacer, mejorar y repetir. Hasta ahí todo bien. El problema es que muchos closers nunca salen de esa fase. Siguen dependiendo de que alguien más les pase leads, de que alguien más defina su proceso y de que alguien más marque las reglas del juego. Solo piensan en cerrar la siguiente llamada, pero nunca se detienen a analizar cómo funciona el sistema. Esto fue exactamente lo que me pasó a mí durante todos los meses que estaba trabajando. Simplemente hacía lo que me decían, hacía llamadas, usaba los cierres, me enseñaban, ejecutaba. Las estrategias llegaban hasta aquí. Pero nunca me pregunté por qué estamos haciendo cosas de cierta manera. ¿Qué hacía que un embudo de venta realmente funcionase? ¿O cómo se podía optimizar todo eso? Y ahí estaba mi error. Pensaba que escalar significaba vender más, cuando en realidad significaba entender mejor el proceso completo y aprender a tomar el control de cada etapa. Porque los closers que realmente crecen no solo siguen un sistema, lo analizan, lo mejoran y hacen que sea más eficiente. No solo responden objeciones, estudian qué hace un cliente para que compre, qué frena una decisión y cómo pueden eliminar puntos de fricción en el embudo. Si tu única estrategia para crecer es tener más llamadas, sigues operando como un soldado en el campo de batalla, esperando órdenes. Ahora, si empiezas a entender el sistema que hay detrás de cada venta, empiezas a pensar como un general que diseña la estrategia para ganar la guerra. Ese cambio de mentalidad es el que te lleva al siguiente nivel, porque vender bien es una habilidad. Ahora, construir un proceso de venta que funcione sin depender solo de ti es lo que realmente te permite escalar. La segunda razón por la que no estaba escalando es porque no tenía control sobre la calidad de los leads con los que hablaba. Al principio me concentraba en cerrar, sin importar a quién. Me pasaba un lead, lo llamaba y hacía lo mejor que podía para convertirlo en cliente. No filtraba, no analizaba, solo ejecutaba. Creía que la clave estaba en mejorar mi cierre, en manejar mejor las objeciones, en sonar más convincente, ¿me entiendes? Pero lo que no veía era que el problema no era mi técnica, sino a quién le estaba vendiendo. Hacía llamadas a personas que ni siquiera sabían qué estaban haciendo ahí conmigo en la reunión. O curiosos que solo buscaban información, o gente que no tenía ni urgencia ni capacidad real de compra. Y lo peor es que cuando no cerraba, en lugar de cuestionar si estaba hablando con una persona que era adecuada o no, pensaba que tenía que esforzarme más, tenía que hacer más llamadas, mejorar el discurso, hasta que literalmente entendí algo clave. El cierre de una venta no empieza en la llamada, empieza en la cualificación. Y aquí entra la psicología del rechazo. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía y autor de Pensar rápido, pensar despacio, explica que el cerebro humano está diseñado para evitar la pérdida más que para buscar la ganancia. Ojo con esto, porque dice que los humanos sentimos el dolor
del rechazo 2 veces más fuerte que la satisfacción del éxito. Claro, esto en venta se traduce en algo muy simple. Cuando recibimos un no, sentimos que estamos perdiendo una oportunidad y eso nos impulsa a insistir más en la dirección equivocada. ¿Sabes qué pasa cuando no tienes un sistema para cualificar bien? Que acabas trabajando más por las ventas que nunca iban a entrar y descuidas las que sí que lo iban a hacer. Y ahí es donde pierdes más dinero de lo que tú estás imaginando. Claro, cuando entendí esto, dejé de obsesionarme con cerrar y empecé a obsesionarme en cómo filtrar. Aprendí que todos los leads no valen lo mismo y que mi energía y mi tiempo eran recursos limitados. No podía tratar igual a alguien que solo estaba curioseando a alguien que ya estaba listo para comprar. Así que implementé un sistema de 3 preguntas clave para filtrar prospectos antes de la llamada. Las preguntas eran sencillas. ¿Por qué estás buscando esta solución? Si no te pueden responder a esto con claridad, significa que no hay una urgencia real. Y sin urgencia es muy probable que postergue la decisión. La segunda era, ¿qué pasa si no resuelves ese problema en los próximos meses? Un buen lead, un buen prospecto, siente el impacto de no tomar acción. Si su respuesta es, bueno, seguiré igual, significa que no está realmente comprometido con la solución o con solucionar su problema, mejor dicho. Y tercera, ¿qué has intentado hasta ahora para resolverlo? Los clientes listos para comprar han buscado ya opciones antes. Si alguien no ha hecho nada, significa que no siente suficiente dolor o necesidad para tomar acción. Cuando empecé a aplicar esto, mi ratio de cierre se disparó. No porque mejorase mi técnica de venta, aunque siempre hay margen para eso, sino porque dejé de malgastar energía con las personas equivocadas. La clave para escalar no es hacer más llamadas, no es trabajar más horas, es asegurarte de que cada llamada que haces es con alguien que realmente tiene la intención y la capacidad de comprar. Así que si te sientes frustrado porque no escalas, deja de preguntarte ¿cómo puedo cerrar más? Y empieza a preguntarte con quién debería estar hablando en primer lugar. Porque vender a la persona equivocada es lo mismo que no venderle a nadie. Y cuando aprendes a cualificar bien, las ventas se vuelven más fáciles, más predecibles y mucho más escalables. La tercera razón por la que no estaba escalando es porque me enfocaba demasiado en rebatir objeciones en lugar de desactivarlas antes de que apareciesen. Esto fue un error que me costó muchos cierres. Al principio pensaba que la clave estaba en tener buena respuesta para cada objeción, en saber cómo manejar un necesito pensarlo, o un no tengo el dinero, o un ahora no es el momento. Me aprendí literalmente todas las técnicas, todas las respuestas y los contraargumentos y los cierres más agresivos y más sutiles. Pero aún así seguía perdiendo ventas. Hasta que me di cuenta de algo obvio. Cuando llegas al final de una llamada y el prospecto saca una objeción fuerte, ya estás jugando en su marco. Él está en control, tú solo estás reaccionando. Y cuando estás reaccionando, estás perdiendo. La solución no era aprender a rebatir mejor, era hacer que esas objeciones nunca aparecieran en primer lugar. Y aquí es donde entra la estrategia de desactivar las bombas antes de que exploten. Te voy a poner 2 escenarios. Uno, donde no desactivan las objeciones y otro, donde sí lo hacen. Ejemplo número 1. ¿Cómo lo puedes hacer mal? Haces toda tu presentación, explicas los beneficios y el prospecto parece estar interesado. Ahora, cuando llegas al cierre, te dice, es que esto no es lo que quería, pero necesito pensarlo. Y tú, con toda preparación que tienes, respondes con el clásico, claro, totalmente. ¿Qué es lo que necesitas pensar exactamente? Y ahí la conversación se convierte en una batalla. El prospecto te dice algo como, bueno, es que quiero revisar mis finanzas, quiero hablarlo con mi socio o quiero preguntárselo a mi cactus. Simplemente te dice, dame unos días y te aviso. Resultado, pierdes el control. Ya no puedes hacer mucho más sin parecer insistente. El marco de la conversación ya no es tuyo. Vayamos con el ejemplo 2, cómo poder hacerlo bien.
Desde el minuto 1 durante la cualificación, antes de hablar de la oferta siquiera, dices algo como ¿puedo compartirte algo? En este tipo de llamadas me encuentro con dos tipos diferentes de personas. Están las que, a pesar de saber que quieren o necesitan tener una solución con todas sus fuerzas, llegado el momento de dar el paso, se bloquean y empiezan diciendo cosas como lo tengo que pensar o quiero que mi pareja me dé su opinión, y no consiguen accionar. Y por el contrario, está el tipo 2 de personas que, a pesar de que confiesen que sienten el mismo miedo, como saben que eso va a hacerles crecer, abrazan esa emoción y van para adelante. Por eso me gustaría preguntarte, Carlos, ¿con qué personalidad te sientes tú más identificado? ¿Qué está pasando aquí? Que ya desactivaste la objeción antes de que apareciese. Ahora, si el prospecto te dice no, si sé lo que lo tengo que resolver ya, y no saca el necesita pensarlo más adelante sin que tú te puedas contradecir. Tú tienes el marco. Y lo más importante, si en ese momento el prospecto te dice que no es su prioridad, ya sabes que no vale la pena seguir invirtiendo tiempo en él. Eso no solo hace que cierres más ventas, sino te evita perder horas con personas que iban a terminar posponiendo esa decisión. Si hoy sigues encontrándote con objeciones una y otra vez, no es porque no sepas rebatirlas bien, es porque las estás dejando para el final en lugar de desactivarlas antes. Y esto no solo te da más cierres, sino que te pone en una posición de autoridad real. Porque cuando eres tú quien decide si el prospecto es un buen fit o no para ese programa, la dinámica de poder cambia por completo. Así que deja de obsesionarte con tener la mejor respuesta para cada objeción y empieza a construir llamadas donde esas objeciones simplemente no aparezcan. Esa es la diferencia entre los closers que venden y los que escalan. La cuarta razón por la que no estaba escalando era porque no tenía un proceso de seguimiento estructurado. Oíste bien. Y esto lo entendí tarde. Como muchos closers, al principio pensaba que si alguien no cerraba en la primera llamada, simplemente pues no era un buen prospecto. Me convencía de que si la persona realmente estaba interesada, me llamaría de vuelta. Pero lo que no entendía es que vender no es solo persuadir, es también mantenerse presente en la mente del prospecto en todo momento. Joe Girard, considerado el mejor vendedor de la historia según el libro del Guinness Record, decía: no todas las ventas se cierran en la primera conversación, sino en el seguimiento, donde haces sentir al prospecto que tomaste en cuenta su proceso de decisión sin olvidarlo. Girard tenía un enfoque brutalmente simple pero efectivo. Cada prospecto recibía al menos 12 toques de contacto antes de ser descartado definitivamente. El resultado: se convirtió en el vendedor más exitoso de todos los tiempos en su industria. Ahí es donde me di cuenta que mi enfoque era erróneo. No se trataba solo de cuántas llamadas hacer, sino de cómo administras la relación con cada prospecto. Y aquí es donde muchos closers fallan. Creen que con una llamada de cierre ya está todo definido. Pero la realidad es que el 80% de las ventas requieren al menos 5 seguimientos, mientras que el 44% de los vendedores se rinden después del primer intento. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Lo que yo hice fue robarle el modelo de Girard y adaptarlo a mi proceso. Implementé un sistema de seguimiento estructurado en 4 fases. Te voy a contar. Realmente no estoy seguro de querer compartirlo porque sé que esto te va a hacer ganar mucho dinero, pero bueno, una vez aquí te voy a contar. Pues mira, esto se ve así, dividido en un protocolo de 4 fases, que pasa por seguimiento inmediato, las primeras 24 horas. Aquí mando un simple hola, ¿has pensado en lo que estuvimos hablando? En lugar de eso, mando algo de valor con su problema. Un vídeo testimonio o algo que refuerce la emoción de la conversación que tuvimos, porque esa persona realmente se ha abierto a ti y te ha compartido sus miedos. Porque ahí la clave no es insistir, es recordarle por qué su problema sigue ahí y por qué nuestra solución es lo que necesita.
El siguiente sería hacer un seguimiento de reactivación, 3-5 días después. Y aquí uso un mensaje tipo: he estado pensando en nuestra conversación y hay algo que se me olvidó mencionarte que podría ser clave para ti. Este mensaje reabre la conversación sin parecer insistente porque genera curiosidad. A veces incluso agrego un caso real de alguien que estaba en su misma situación y cómo realmente lo resolvió. El tercero es un seguimiento de urgencia controlada, a los 7-10 días después. Aquí traigo un punto que no discutimos antes. Puede ser una objeción anticipada o una ventaja que habíamos explorado. Algo como: hablamos de X, pero no tocamos el punto Y. Esto podría hacer la diferencia para ti. La idea es que sienta que el proceso sigue abierto, que hay más razones para tomar acción. El cuarto y último punto sería hacer el seguimiento a las 2-3 semanas. Aquí la clave es cerrar el ciclo sin quemar el puente. Un mensaje corto como: parece que esto no es el momento adecuado para ti y está bien. Si en el futuro decides retomarlo, aquí estaré para ayudarte. Esto deja la puerta abierta y evita que el prospecto sienta que le estás presionando hacia el final. Cuando empecé a hacer esto, mi tasa de cierre por seguimiento se disparó. No porque los clientes no quisieran comprar antes, sino porque la mayoría de los casos simplemente no estaban listos en ese momento y necesitaban más contactos antes de decidir. Si sigues operando con la mentalidad de si un cliente no cierra en la primera llamada es una oportunidad perdida, estás dejando mucho dinero sobre la mesa. La clave no es insistir ni perseguir, es saber en qué momento volver a aparecer en su mente de forma estratégica. Porque la diferencia entre un closer promedio y uno que escala no está en cuánto vende en la primera llamada, sino en cuánto sabe gestionar el tiempo de decisión del prospecto. La quinta y última razón por la que yo no estaba escalando. Y era porque seguía vendiendo solo con lógica cuando las decisiones de compra son 100% emocionales. Esto me costó meses de frustración. Hacía presentaciones impecables, explicaba cada beneficio, argumentaba con datos, desglosaba bien el retorno de la inversión y aún así los prospectos me decían que lo tenían que pensar. Me obsesioné con mejorar mis objeciones, con encontrar las respuestas perfectas, con tener cada contraargumento listo, pero nada cambiaba. Hasta que me di cuenta de algo brutal. Las personas no compran porque entienden, compran porque sienten. Si solo vendes con lógica, te conviertes en un expositor de datos y los datos convencen, pero no cierran. Eso no lo digo yo, lo dice Antonio Damasio, un neurocientífico que descubrió que el 95% de nuestras decisiones se toman de forma emocional y después las justificas con lógica. El problema es que la mayoría de closers se centran demasiado en razones racionales por las que alguien debería comprar, en lugar de despertar el sentimiento que hace que quiera hacerlo. Comencé a hablar de personas reales, con problemas reales y sobre todo que parecieran a los suyos. Un cliente que estaba a punto de cerrar y dudaba no necesitaba más números, necesita ver reflejado su propio problema en la historia de alguien que ya lo solucionó. Hice que ese prospecto hablara más sobre su dolor antes de presentarle la solución. En lugar de explicar el producto demasiado rápido, le hacía verbalizar su problema hasta que él mismo sintiera la necesidad de resolverlo. Las personas compran porque quieren salir de un estado de incomodidad, pero si no logras que lo sientan antes de hacer la oferta, les estás vendiendo una mente fría. Cree contrastes más fuertes. El cerebro toma decisiones cuando ve una diferencia clara entre A y B. Si no siente que está dejando algo malo atrás para mover hacia algo mejor, sentirá que no hace falta salir de su zona de confort. En mis presentaciones empecé a dejar esto claro. Mira, hay dos caminos: seguir donde estás, con X problema, o cambiar a esa solución con Y beneficios. Tú decides en qué punto quieres estar dentro de 6 meses. Y ahí está la diferencia entre un closer promedio y uno que escala. El primero cree que la venta se cierra con lógica y el segundo sabe que la venta se cierra con emoción. Si sigues sintiendo que tus prospectos lo tienen que pensar,
el problema no es tu oferta, es que no han sentido suficiente deseo de moverse hacia la solución. Así que ahora te dejo con esta pregunta. ¿Sigues intentando responder la emoción con lógica? En la descripción quiero dejarte cómo yo mismo desactivé esas 5 bombas para aumentar mis ingresos y poder subir al siguiente nivel. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.